Padre, a los que Dios nos dio el privilegio de la paternidad. Muchas felicidades a todos. Pues, para no perder el ritmo que traíamos ayer, en la reunión de matrimonios, y en honor, con el fin de seguir edificando nuestra iglesia, edificando la familia, y en honor a que hoy es el Día del Padre, pues vamos a tener lo que podríamos llamar quizás la segunda parte de lo que veíamos ayer para los varones. Así que pues, hay que disponer nuestros corazones. Fíjense que en los primeros siglos de la iglesia cristiana, su expansión fue con el mensaje de la cruz, ¿sí? Su expansión fue por medio de paz, de amor, reconciliación por medio de Jesucristo. Los primeros 3 siglos fue así. Y el evangelio era el arma principal, por así decirlo. Y el mensaje y el reino se fue extendiendo, ¿sí? La iglesia empezó a crecer. La gente creía, se volvían al Señor y fue algo muy impresionante. Hasta que se instituyó la religión de manera más oficial y entonces la iglesia empezó a tener un brazo armado, lo cual no fue muy buena idea, porque su expansión ya no fue de la misma forma, ¿sí? Pero realmente cuando la iglesia es fiel a su mensaje, es fiel a sus convicciones, su mensaje y su expansión es por medio del mensaje del amor de Cristo, ¿sí? La reconciliación por medio del evangelio, ¿sí? No es por la fuerza la mejor herramienta, ¿sí? De la extensión del reino. O sea, es justo lo contrario a lo que Jesús enseñó. No es por la fuerza, ¿sí? Y el mundo nos enseña que la autoridad se ejerce con dominio, ¿sí o no? Si yo quiero tener autoridad, tengo que ejercer cierto dominio para tener una verdadera autoridad. Por ejemplo, en el trabajo, en los negocios, pues se habla de que se debe ejercer ese liderazgo a veces con cierta agresividad, con cierta rudeza, porque si no te brincan, ¿no? Es algo que se empieza a hablar. Entonces tenemos que ser temidos muchas veces en ciertos lugares de autoridad. Y en casa a veces a muchos hombres se les ha enseñado a que se enseña con dominar, o sea, ejercer la autoridad es ejercer dominio, ¿sí? Y muchas veces se cae en el autoritarismo con la esposa, con los hijos, y hemos aprendido con el machismo que los padres de familia son los que mandan y hay que someterse, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña entre comillas, ¿sí? Como veíamos ayer, la Biblia sí le enseña a la mujer la sujeción, pero no le enseña al hombre a sujetar a su esposa. Le enseña a la mujer a hacerlo, no al varón. No le enseña a ejercer un dominio. Ayer hablábamos un poquito de eso, ¿sí? Ahora, y a veces lo que pasa en la familia es que el padre de familia busca ejercer su lugar de autoridad en la familia, lo cual es correcto hasta cierto punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el esposo es la cabeza del hogar, debe haber una autoridad y debe ejercer ese liderazgo. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que a veces se reclama ese liderazgo o esa autoridad en la familia, pero no se ejerce en lo espiritual. Ese es el problema muchas veces. Es decir, yo soy el hombre de la casa, se tiene que obedecer, se exige o se reclama que haya un sometimiento hasta cierto punto, pero en lo espiritual muchas veces se abandona ese liderazgo, ¿sí? Entonces hoy es el Día del Padre y es necesario aprender de las Escrituras lo que nos corresponde en nuestro rol como padres y como esposos
Pero también a todos los varones, desde los más pequeños, es necesario aprender desde ahorita lo que les corresponderá en su momento a la hora de tener un liderazgo. Vamos a hablar de lo que es el liderazgo en la familia. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 25. Esto es para nosotros los varones, con las mujeres de testigos, con la iglesia de testigo y con los hijos de testigo, ¿sí? Es muy importante que aprendamos esto, porque si queremos realmente ser una iglesia sana en el Señor, el modelo bíblico es este. No podemos ser una iglesia sana y con familias sanas si no tenemos un liderazgo sano y un rol sano en la familia. No se puede, ¿sí? Como sabemos, todo empieza desde la familia. La familia es el núcleo. Y si el núcleo no está bien, entonces la familia no va a estar bien y la iglesia no puede estar bien, ¿sí? Entonces, si queremos ser una iglesia bíblica, esta es la línea. No podemos no hacer esto y no podemos no atenderlo. Así que quien tenga oídos para oír, escuche y atienda. 25. Estaba yo en el otro. Entonces Jesús llamándolos dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias por ser nuestro Padre, porque no hay mejor Padre que tú. Señor, ayúdanos a ser como tú. Enséñanos a ejercer una paternidad como la tuya. A ser los hombres que tú quieres que seamos. Tú confórmanos a tu palabra. Danos a todos nosotros humildad para estas cosas. También a mí, Señor, porque lo digo delante de ti, ante muchos testigos, que yo también necesito ser conformado a estas palabras, que no vengo a ponerme de ejemplo, sino como alguien también rendido a ti que necesita de tu dirección y de tu sabiduría. Te ruego por todos los varones que están aquí, desde los más pequeños hasta los que ya tienen familia, que nos ayudes a entender nuestro rol en tu palabra y en tu reino. Que tú nos guíes y tú nos ayudes, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este pasaje, como muchos otros y como mucha doctrina de Jesús, viene a dar algo contracultural, ¿sí? Y así como el liderazgo del mundo, dice, no es el liderazgo del reino. Son muy distintos. El liderazgo del mundo se ejerce con violencia, con fuerza, con dominio, se enseñorea. Dice, el gobierno en el reino se hace con servicio, en amor. Es muy diferente, ¿sí? Entonces, el liderazgo cristiano en general, como vemos un poco ayer, no es una posición de dominio, es una posición de servicio. Y ahí es donde tenemos siempre que queramos crecer en las cosas del reino de Dios, no hablamos de dominio, no hablamos de enseñorearse, hablamos de servicio, ¿sí? El ejemplo máximo lo tenemos en Cristo Jesús, que Él dice, el único ser de todo el universo, de toda la eternidad, que es digno de ser servido, vino a servir. A veces nosotros queremos ser servidos y venimos a la iglesia para ser servidos.
El Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Y debemos tener nosotros mucho cuidado en eso. Y esto es general. Porque Jesús nos puso ejemplo en todo y en eso nos puso más. Entonces, el liderazgo cristiano no es una posición de privilegio, es una posición de sacrificio. Platicamos ayer un poquito de eso. El que yo sea cabeza de mi hogar no es una posición de privilegio, es una posición de sacrificio. Porque yo tengo que dar mi vida, porque yo soy el primero que tengo que negarme. Soy el primero que tengo que servir. Soy el primero que tengo que darme. No es al que tienen que servir como el santo patrono. Es, atiéndanme, sírvanme y todo a mi disposición. No. O sea, en el mundo sí. En el mundo se os enseña, el macho se siente, que haga esto y todos los demás súbditos. En el reino de Dios no es así. El Hijo mismo descendió, se negó a su divinidad, se despojó a sí mismo y tomó forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Entonces, nosotros ya tenemos un ejemplo máximo. No es que Dios nos mande a hacer algo desde una posición de privilegio. Él vino desde una posición de sacrificio a enseñarnos cómo se hace. No es en una posición de soberbia en lo que nosotros lideramos. Es una posición de humildad, reconociendo nuestras propias deficiencias. Porque eso es lo que vino a enseñarnos Jesús, ¿sí? Entonces, el primer punto que vamos a ver es el liderazgo en el servicio. Este texto que leímos es contracultural, ¿sí? Choca contra eso. ¿Por qué? Porque el que tiene autoridad tiene que ejercer dominio y dominar y dominar. Y Jesús dice, aquí no será así. Y ellos estaban peleando entre quién de ellos iba a ser el mayor de los discípulos, ¿no? Saber quién va a ser el mero mero. Y Jesús dice, ¿quién será el mero mero? Sí, pues tiene que ser el siervo. ¿Qué pasó cuando llegaron a un lugar? La costumbre era que un siervo lavara los pies. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Yo no voy a lavar los pies de nadie. Yo no voy a lavar los pies de nadie. Y todos entraron, lavaron sus pies. ¿Qué hizo Jesús? Agarró la cubeta, se ciñó las ropas y empezó a lavar los pies de uno por uno. De verdad, conocemos esa historia, creo que todos, ¿no? La mayoría. Pero de verdad deberíamos meditarla un segundo, un momento, la imagen. Jesús haciendo cosas de esclavo. El Rey del universo, el Señor de señores, el Santo soberano de todo el universo, el Creador del cielo y de la tierra, se humilló como siervo. Eso a nosotros, principalmente a los varones que tenemos un liderazgo en la familia o que tendrán un liderazgo los más jóvenes en una familia, eso es mucha enseñanza para nosotros de humildad. Porque no es una posición para que nos sirvan. El liderazgo no es la posición donde yo voy a ser servido, es donde yo voy a servir. Les voy a platicar una pequeña anécdota. Cuando yo estuve en una iglesia donde empecé, no voy a decir sus nombres, pero al rato se los pasa. No, fíjense que allá los líderes eran de someter mucho, dominar y enseñorearse mucho, justamente lo contrario a lo que enseña la palabra, ¿no? Y se supone que con eso te están enseñando, ¿no? Entonces, pues uno, aparte cuando empieza el evangelio, pues uno se vuelve casi el chalán y lo haces por servir porque piensas que estás sirviendo a Dios y todo eso, y lo haces con un corazón noble, ¿no? Y éramos un grupo de jóvenes, yo no tan joven, pero así, y que estábamos en eso, y así casi, ve la tienda, y así nos traían, ¿no? Y uno lo hacía de nobleza.
Pero de repente a nosotros nos tocó agarrar un grupo de jóvenes, más jóvenes, de jovencitos. ¿Y qué creen que hicimos? Ejercer dominio sobre ellos. ¿Por qué? Porque eso nos enseñaron. Y entonces yo de repente agarré un momento y dije, porque me acordaba de estos pasajes, dije, eso no está bien. Estamos haciendo justamente eso porque eso nos enseñaron, pero nosotros debemos servirlos. Y si a nosotros nos hubieran servido los mayores, nosotros estaríamos sirviendo a los menores de la misma manera. ¿Sí? Entonces, ese es el liderazgo que acostumbramos y que a veces estamos trayendo a las iglesias, estamos exaltando a veces a los ministros, a los pastores, porque, no es una posición de ese privilegio. El estar aquí es servir y servirnos unos a otros. Ahora, servirnos unos a otros, ¿sí? Pero es bien importante que entendamos, porque si nosotros tenemos un liderazgo en cualquier área, es siempre, si pertenecemos al reino de Dios, siempre es una posición de servicio, no de dominio, no de estatus, no de privilegio, ¿sí? Entonces, eso es un choque cultural con el reino, no se acostumbra. Entonces, aquí los discípulos discutían quién sería el mayor y quién sería el mandamás de todos, quién iba a ir a ordenar a todos. Y Jesús les dice, no, si quieres, el que quiera ser el mayor, sirva a todos, sea el menor. Y eso no se hace diferente en la familia. ¿Sí? No es algo que no se aplique a la familia. ¿Por qué? Porque nuestro liderazgo, nuestro ministerio, ¿cuál es el ministerio más importante de todo hombre de familia? La familia. Aún mi ministerio para mí más importante no es la iglesia. Y yo sé que de repente hay gente que choca y dice, ¿cómo? Si el pastor debe estar así al 100. No. Mi familia es mi ministerio más importante. La iglesia también es un ministerio muy importante. Después de mi familia, tengo que buscar atender a ambos. ¿Sí? Yo alguna vez lo he comentado con algunas personas. Si necesitan algo de mí y tengo disposición, siempre voy a estar atento. Y si tengo un compromiso familiar, entonces cuando me desocupe. Porque no puedo robarle el tiempo que yo designe a mi familia. Si yo voy a salir a un compromiso, hay una emergencia, ok, voy a estar con familia y te voy a atender después con mucho gusto. ¿Por qué? Porque tengo que atender también, ¿sí? Porque hay veces que hay muchos ministros que por estar totalmente atendiendo a la iglesia desatienden a su familia. ¿Y qué creen que pasa con los hijos? Lejos del evangelio. ¿Por qué? Porque nunca les prestaron atención, pero sí tenían tiempo para otros. Entonces, el ministerio más importante para todo varón es la familia. Es un error pensar que esto no se aplica a la familia. Nuestro servicio sí se aplica a la familia. O sea, donde empieza el cristianismo es en la casa. Lo hemos dicho muchas veces y lo voy a repetir hasta el cansancio. El cristianismo empieza en casa. ¿Sí? O sea, es muy fácil ser cristiano en la iglesia, donde pues todos decimos somos cristianos, nos decimos hermanos, aleluya, gloria a Dios, amén, nos damos un abrazo, así de, sos este hermano, bien espiritual, ¿no? Y de repente en el trabajo tal vez así y ya sacamos un aleluya para que vean que somos espirituales por ahí, ¿no? Y gloria a Dios, no, sí, y Dios te bendiga, y no digo que esté mal, pero de repente llegamos a casa y somos otras personas. Eso es muy peligroso, eso se le llama hipocresía, ¿sale? Eso es lo que significa. O sea, si yo soy uno aquí y soy otro en mi casa, eso es ser hipócrita. Y es peligroso. Y tenemos que tener cuidado. Porque el cristianismo empieza en mi casa, con mis prójimos más cercanos que me rodean, ¿sí? Entonces, ese ministerio es el más importante. Desde ahí parte todo. Si yo soy buen cristiano en mi casa, hasta en Indonesia puedo ser buen cristiano. Pero si yo no soy un buen cristiano en mi casa, no puedo decir que soy un buen cristiano. Pero los demás dicen, hasta me dicen el aleluya. No importa. Si en casa no estoy reflejando a Cristo, no hay cristianismo. Así de simple.
¿Sí? Entonces, ¿cuál es la posición del liderazgo en la que estamos en cuanto a servicio? Proveer obviamente es una forma de servir. Cuando yo trabajo para mi familia, cuando yo me esfuerzo para llevar el pan a mi casa, estoy sirviendo a mi familia. Es una buena forma de servir y es de las más importantes la que nos toca a nosotros los hombres. No es la tarea de la mujer. Que pueda apoyar ya es una cuestión de cada quien, ¿sí? Es respetable. Pero la función de proveer es del varón, le corresponde al varón, ¿sí? Nos pueden llamar machistas, pueden traer a las feministas que quieran, pero esta es una realidad bíblica, ¿sí? ¿Por qué? Yo le he comentado con mi esposa cuando nos casamos, yo le dije, tú vas a estar encargada de lo más importante que tenemos, la familia. Dice, ¿trabajo? No. ¿Por qué? Porque hay que cuidar a la familia. Y yo no puedo delegar el cuidado de mis hijos a alguien más. ¿Sí? Entonces yo voy a esforzarme. Y fueron años, los primeros años fueron años muy difíciles. Muy difíciles. Donde no alcanza el dinero para la comida, donde no alcanza para las necesidades básicas, donde tienes que buscar la manera. Pero sabes que como hombres eso nos impulsa. Nos impulsa, porque llegó un momento de crisis en mi familia donde mi esposa, si no me meto a trabajar, no, porque eso me toca a mí y yo tengo que ver la forma de resolverlo, porque tú estás al cuidado de lo más importante. Yo no puedo delegar lo más importante que son nuestros hijos a otra persona. Entonces, ese es el cuidado que hacemos, ese es el servicio que damos, ¿sí? Ahora, pero también involucrarse en el hogar es una forma de servir. Hay roles. Obviamente el principal rol debe ser de la mujer en la casa. ¿Por qué? Porque el hombre provee, la mujer se encarga del hogar. Está bien, pero eso no exime que no podamos participar en el hogar. Es un error. A mí me criticaron mucho por atender a mis hijos, por hacer ciertas cosas que no correspondía a un varón, ¿no? A una autoridad. No, ¿cómo enseño a mis hijos? Desde el servicio. Yo sirvo a mis hijos porque les estoy enseñando a servir, entendiendo estos pasajes. El mayor sirve al menor. No es la misma función que la mujer. La mujer está más dedicada, hace más cosas, sí, pero cuando me toca, hago las cosas. Yo puedo hacerles desayunar a mis hijos, puedo hacerles de cenar a mis hijos. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Y porque quiero servirlos, porque los amo y porque quiero darles ejemplo, ¿sí? Yo toda la vida bañé a mis hijos y no busco con esto ponerme de ejemplo, es que él es, no, es que quiero que entendamos que en la casa estamos para servir también, nos servimos unos a otros, no estamos en la posición de privilegio, sino de servicio. Y el liderazgo es servir. El liderazgo del mundo es que te atiendan y ser el mandamás de todos. En el mundo, sí. En el reino de Dios, el liderazgo es servicio. Siempre es servicio. Y nosotros no podríamos decir nada semejante, diferente. ¿Por qué? Porque Jesús vino a servir. Entonces, a veces estamos muy prestos para servir afuera de casa, pero no dentro. ¿Sí? O sea, no podemos decir, voy a servir a la iglesia, voy a hacer cosas en la iglesia que no quiero hacer en mi casa, porque no es mi rol. Cuidado. Porque entonces hay una incongruencia ahí. Somos servidores. Si somos líderes, somos servidores de los demás. Si no quiere decir que nos la pasamos todo el tiempo en eso. Por eso, claro, sí, hay un rol. La mujer, si se está encargando más de la casa, está bien, pero no quiere decir que no podamos ayudar, no podamos servir. O sea, porque tenemos que entender estamos sirviendo. Yo debo aprender a servir a mi esposa, debo aprender a servir a mis hijos en casa. Porque ese es donde yo les enseño el liderazgo real. Entonces, el liderazgo en el reino no es quien manda, es quien sirve. Y el que tiene más liderazgo es el que sirve más. ¿Sí? Por eso aclaro, el trabajo, el proveer es un servicio, por supuesto.
O sea, por eso no lo saco de la ecuación. Y aparte del trabajo tienes que hacer un montón de cosas. No necesariamente. Pero tampoco es lavarse las manos de todo del hogar. ¿Sí? Es involucrarse en la familia. Es involucrarse con los hijos. ¿Saben cómo se crea un vínculo más fuerte con los hijos? Haciendo eso. Sirviendo, estando ahí, presente, estando sirviendo, estando ahí. Todo el tiempo. Entonces, si hay una autoridad, obviamente, no nulificamos la autoridad. Dios ha puesto al hombre por cabeza de la familia, cabeza del hogar, y es una autoridad que obviamente se debe honrar, que se debe respetar. No estamos diciendo lo contrario de eso, pero se debe ejercer autoridad, se ejerce con sabiduría, con amor, ¿sí? Conforme a los parámetros bíblicos. Por eso veíamos ayer en el matrimonio, ¿cómo es? A la mujer se le dice, sujétate, pero al marido le dice, ámala como Cristo a la iglesia, para que cuando la mujer se sujete, la autoridad se ejerza con amor y sabiduría, no bajo una posición de dominio y de señoreo, sino de amor, de ternura, de servicio, de entrega, de negación. Es muy diferente. Porque veíamos ayer, si yo no amo de esa manera, cuando mi mujer se sujeta, ¿yo qué voy a hacer? Dominar, enseñorearme, ejercer ese dominio malsano. Pero si yo entiendo lo que a mí me corresponde como esposo, entonces mi liderazgo no va a ser de dominio, sino de amor y servicio. Y eso no resta autoridad. Porque irónicamente, por los parámetros del mundo, los hombres, incluso los hombres cristianos, están entendiendo que si tienen ese tipo de servicio y de amor, de entrega, entonces resta autoridad. Eso no resta autoridad. Es porque cuando una mujer se somete a un dominio tirano, no lo hace de corazón. Lo hace por temor, lo hace por ciertas cosas. Pero cuando hay una autoridad y una guía con sabiduría, entonces el sometimiento es más natural, más en amor, porque entonces ya es una actitud de tú me estás sirviendo, yo te voy a servir. ¿Es lo que enseñó Jesús? Eso es lo que enseñó Jesús. Y eso es lo que debemos adoptar. No adoptemos el liderazgo del mundo, porque nosotros no pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino. El reino de las tinieblas tiene ese tipo de dominios. El reino de Dios no tiene ese tipo de dominios. Jesús descendió para enseñarlo personalmente. Punto número 2, liderazgo en lo espiritual. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Liderazgo en lo espiritual. El libro número 5 de la Biblia. Capítulo 6, versículo 4. Vamos a dar lectura. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Como cristianos, lo espiritual es lo que en teoría deberíamos considerar más importante, ¿sí? Liderar en lo espiritual debería ser nuestra máxima prioridad como padres cristianos, como esposos, como padres, como líderes, por así decirlo, en la familia. E irónicamente es lo más descuidado el día de hoy, ¿sí? Hablamos un poco de eso ayer, pero
hablando del matrimonio, ¿quién de los dos es el que más participa en las cosas de la iglesia? ¿Quién sabe más de la palabra? No es general, pero ¿quién es más, a veces más espiritual? ¿Quién está más comprometido con Dios? ¿Quién ora más? ¿Quién lee más la palabra? Muchas veces es la mujer. O sea, si ustedes, a mí me ha tocado presenciar en muchas iglesias donde la mujer está más comprometida, la mujer está más comprometida en el servicio, donde la mujer tiene más conocimiento de la palabra, donde tiene más compromiso en ciertas cosas de Dios, donde participa mucho más. O sea, ves servidores y hay más mujeres que hombres. No debería de ser así. Al menos debería ser parejo, al menos. Pero no debería ser así. Entonces, si esto es así, ¿quién es el que está llevando el liderazgo espiritual en la familia? Eso es peligroso. Porque nosotros somos cabeza. Dios ya nos ha delegado una autoridad. ¿Sí? Y tenemos que ejercerla. En este pasaje en Deuteronomio, ¿a quién creen que le esté hablando? ¿A quién le está hablando? A los hombres. No está hablando a todos. O sea, no está enfocado en todos. Siempre está dirigido a los hombres. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que llevar la batuta. ¿Por qué le dice, fíjense esto, por qué le dice Pablo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Por qué se lo dice? ¿Por qué creen? Consideremos el contexto histórico, o sea, los parámetros de la familia en ese entonces. Porque si el esposo dice, para acá vamos, para allá vamos todos. Por eso dice, serán salvos tú y tu casa. Porque vamos acá, este es nuestro Dios ahora, y Él les enseña de ese Dios, y vamos a caminar porque este es el Dios que se ha revelado a nosotros. Y así vamos. Por eso, porque tomaba una autoridad, tomaba la batuta, y la familia lo seguía por eso. ¿Por qué? Porque veía ese liderazgo. En lo espiritual es eso. O sea, nuestras esposas, nuestros hijos nos tienen que seguir por ese liderazgo en lo espiritual, porque vean esa parte en nosotros. Entonces, hay un problema cuando el hombre reclama la autoridad en la casa y no reclama la autoridad en lo espiritual. Hay un problema cuando deja la silla vacía del liderazgo espiritual en su casa. Pero reclama yo soy el hombre, a mí se me obedece, tienen que hacer las cosas a mi modo. Pero no se reclama en lo espiritual. Y se deja la silla vacía. ¿Y quién la toma? Cuando hay una silla vacía en el liderazgo espiritual en la casa, ¿quién la toma? La mujer. Usurpa. Y yo sé que puede no gustar, pero no es su rol. Y lo que tiene que hacer no es tomar el papel, es empujar al marido ahí, siéntate ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaría usurpando y es peligroso. ¿Sí? Yo no hablo de casos donde llega primero la esposa y termina llegando el marido. Sí, pero cuando llega el marido, tiene que asumir el liderazgo espiritual del hogar. Es su responsabilidad. No se la ha delegado a otra persona. Es importante. ¿Por qué? Porque por eso luego los hijos no llegan. Por eso hay cosas que no pasan. Porque no se lleva conforme al modelo de Dios. Entonces, la pasión por Dios, por la palabra, por los caminos, por el reino, deben ser principalmente del hombre. El hombre es el que debe estar más apasionado por Dios, por su palabra, más metido, más en la oración, más comprometido. Hemos creado, porque yo he escuchado algunas veces, hemos creado un concepto donde pareciera que esos son cosas de mujeres. Yo he escuchado cosas así donde pareciera como que es que las mujeres. No, ese es un error. Por eso hay una decadencia en la familia, hay una decadencia en nuestra nación, en la iglesia. Justamente porque se ha permitido eso. Nosotros, si queremos, como decía al principio, si queremos ser una iglesia sana, no podemos permitir eso. No podemos permitirlo.
Entonces, nosotros los varones tenemos que tomar nuestro lugar, porque somos los responsables delante de Dios de guiar a nuestras familias en el camino de la fe. Eso lo vemos en toda la Escritura, los hombres responsables de guiar a la familia. ¿A quién le está hablando Deuteronomio? A los hombres. Enseñen estas cosas, sean ejemplo de estas cosas. O sea, ¿qué es lo primero que le dice? El Señor tu Dios, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque eso es lo primero que deben de ver en nosotros, un amor genuino por Dios. No denigramos obviamente el papel de la mujer, ojo. La mujer también es parte del liderazgo, ayuda, apoya, tiene que estar acompañando, no decir tiene que estar en la ignorancia. No, lo ideal es que los dos estén muy metidos, guiando a sus hijos, pero el que más tendría que estar es el hombre. Es algo que tenemos que revertir. No puede haber más compromiso de la mujer. Y no es porque sean competencias, es porque no está diseñado así. Y no, el mandato de Dios no es así. No es así de, no, pues quien se ponga pilas. No, pues quien llegue primero y agarre el liderazgo, ¿no? Así, quien agarre el control primero. Fíjense, adelantito el siguiente libro, que es el libro de Josué. Capítulo 24. Verso 14. Josué está dando un discurso de despedida, le está recordando al pueblo de dónde lo sacó, los dioses que han tenido, cómo Dios ha obrado en medio de ellos, cómo los metió a la tierra prometida, cómo conquistaron por medio del poder de Dios, o sea, cómo se manifestó Dios, cómo los bendijo Dios. Y Josué está ya cerca de morir y agarra a todos los varones y a los ancianos y les da un discurso muy importante. Dice, verso 14, ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Quiten de ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río, en Egipto, y sirvan a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escogen hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que hace el liderazgo. Dice, los de allá, no sé qué van a hacer, pero en mi casa se sirve al Señor Jesús. No es opcional. Porque es el camino de vida, porque es donde encontramos perdón, donde encontramos la gracia, donde encontramos su amor. Por eso no hay otro camino, porque Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, no voy a guiar a mi familia hacia otro camino. No voy a decir, cada quien tome el camino que a mí le parezca. No, este es el camino de esta familia. Voy a asumir mi rol. No voy a dar opciones. No es una democracia. Entonces, ¿quién debe enseñar? ¿Quién debe instruir? ¿Quién debe corregir? El hombre, nosotros. Hay un pasaje donde el apóstol Pablo les dice, por la cultura de ese entonces, porque las mujeres luego no podían entrar a las sinagogas, o las dejan entrar, escuchan la palabra, las mujeres no eran muy cultas porque no se les permitían ciertas cosas, pero en la iglesia empieza a permitir, un texto a veces un poco mal interpretado, y les dice, las mujeres aprendan en silencio, y si tienen duda, preguntan en casa a sus maridos. ¿Sí recuerdan? Más o menos. Ahora, a veces los maridos preguntan en casa. No debería de ser así. Nosotros, los varones, tenemos que estar preparados para instruir a nuestra familia, a nuestra esposa y poder contestar. No nosotros preguntarle a la esposa preguntarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque eso muestra el nivel de compromiso que tenemos con Dios, con su palabra.
¿sí? Si yo me meto en la palabra, estoy preparado para guiar a mi familia, para dar respuesta, para instruir, para guiar. Esa es mi labor. Mi esposa puede enseñar a mis hijos, claro, y se capacita para ello, pero el principal soy yo. No puedo delegar eso, porque cuando yo delego esa instrucción, estoy delegando mi liderazgo espiritual, que es el más importante para mi familia, porque de ese liderazgo es para vida eterna. No es un liderazgo para, es que le echen ganas, tengan una buena carrera y les vaya bien en la vida. A mí qué me importa la vida si se van al infierno. De verdad. O sea, ¿qué importa que tengan 3 doctorados y vayan rumbo al infierno? ¿Para qué? ¿Yo para qué quiero que mi hijo tenga 3 doctorados y se aleje de Cristo? Porque yo puse más énfasis en enseñarle esta vida y los caminos de esta vida para que fuera alguien mejor y no le enseñé los caminos de Cristo donde Él encuentra la vida eterna. Digo, ¿dónde están nuestras propias prioridades? Tenemos que preguntarnos. Porque el liderazgo espiritual es algo que tenemos que arrebatar. Porque si entendemos las cosas del reino, la vida eterna, creo que debería ser algo que nos quite el sueño a los padres para llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Entonces el camino de Dios es lo más importante para la vida familiar, porque es el único camino que lleva a la vida eterna. No es la escuela, no es el trabajo, no es la vida, sino el reino, es lo más importante. No lo temporal, lo eterno es lo más importante. Y es lo que más se ha descuidado. Hombres, no descuiden su ministerio. Este es el más importante. Punto 3, liderazgo en el ejemplo. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Voy a ir un poquito más rápido, el que no lo encuentre rápido puede escuchar. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El apóstol Pablo le instruye a Timoteo, que era pastor en la iglesia en Éfeso, a ser el ejemplo a los creyentes, a ponerse de modelo para los creyentes, ¿sí? Esto es la posición de liderazgo, se le requiere que sea un ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Asimismo, nosotros en casa, con nuestras esposas y nuestros hijos principalmente, debemos ser el ejemplo a seguir. Tenemos la responsabilidad muy grande de reflejar a Cristo. Nos guste o no. Yo sé que a veces no nos gusta del todo tener que ser ese ejemplo. Pero de manera natural ya lo somos. Estemos en Cristo o sin Cristo, los hijos ¿a quién siguen? ¿A quién van a imitar? Papá. Ahora, si estamos en Cristo, nuestra responsabilidad es mayor, mucho mayor, porque tenemos la responsabilidad de reflejar a Cristo hacia nuestros hijos. El ejemplo de ser un imitador de Cristo. No quiere decir perfección, pero quiere decir, veo que mi padre se va esforzando en seguir el camino de Cristo. Veo que mi padre busca ser como Cristo. Falla, pero busca hacerlo, se esfuerza en hacerlo. Reconoce sus pecados, sus faltas. Busca imitar. Busca seguir el ejemplo de Jesús. Esa es la responsabilidad que tenemos. Somos el modelo a seguir. Somos los que vamos, si estamos en el camino de Dios, si venimos a la iglesia, somos los que vamos a moldear para ellos el ejemplo de cómo ser un cristiano. Por eso decía hace rato, el cristianismo empieza en casa. Porque en casa es donde yo empiezo a imitar al Señor y donde mis hijos tienen que aprender cómo vive un cristiano. Mis hijos tienen que ver y decir, así vive un cristiano.
con sus faltas, pero reconoce sus faltas, se humilla ante Dios. Eso es la pregunta para nosotros como a varones. ¿Ven a Cristo en nosotros? Aunque sea un poco. ¿Ven a un hombre siendo forjado a imagen de Cristo? Somos responsables delante de Dios y Dios nos va a pedir cuentas de ello. Dios nos va a pedir cuentas de ello. Entonces aquí dice unos aspectos en palabras, nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigir. No se refiere específicamente en este contexto a la Biblia como tal, sino la palabra, cómo hablamos con los demás, cómo es nuestro lenguaje, cómo es nuestra forma de dirigirnos, cómo tratamos a los demás, cómo nos conducimos. Nuestra conducta debe modelar la conducta de un cristiano para ellos, ¿sí? De un ciudadano en el reino, integridad, justicia, comportamiento correcto, amor, nuestro amor por ellos, por nuestra esposa principalmente, como veíamos ayer, amarla como Cristo amó a la iglesia. Ellos deben de ver ese amor, es decir, ese es el amor que Cristo tiene por su iglesia, ese es el amor que Cristo tiene por mí. Eso es lo que deben ver. Es algo que no es algo que enseñamos en la teoría, es algo que enseñamos en la práctica. Ellos van a aprender viendo cómo amamos a nuestro prójimo, a los demás, cómo tratamos los problemas, cómo tratamos las situaciones, cómo reaccionamos con los enemigos. Primera de Juan es una carta que no vamos a buscar texto. Perdón. La primera carta de Juan, si tú quieres, si alguien de aquí quiere evaluarse sinceramente a la luz de la palabra su cristianismo, agarren primera carta de Juan y evalúense a la luz de toda esa carta. Esa carta puede sacar mucho. Y una de las características indudables del cristianismo que tenemos y que Juan hace un énfasis muy grande es justamente en el amor. Porque dice, una característica es el amor. Si yo amo a mi hermano, si yo no amo a mi hermano, estoy en tinieblas. Si yo no amo a mi hermano, estoy negando la fe. Dice, si no puedes amar a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? Eso es contundente, porque dices, es que amo a Dios, pero no amo a mi prójimo, no amo a mi esposa, no amo a la gente que tengo aquí. Dice, entonces no amas a Dios. Porque es ilógico que tú dices que si tú no amas a los que ves aquí, pues ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? El amor es paciente, es negación, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No busca lo suyo, no es egoísta. Ese es el amor. Y esa es una cualidad que debe verse en nosotros. Espíritu posiblemente tenga más que ver con el carácter, con el dominio propio, ¿sí? Por el contexto y las palabras, ¿sí? El dominio propio. ¿Hay dominio propio? Debe haber un carácter. Aquí ya no es es que yo soy así. En Cristo ya no. En el mundo sí eras así. En Cristo, no se vale yo soy así. En Cristo tengo que ser como Cristo. No como pues es que así es mi carácter. No. Porque hay un problema. ¿Sí? Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos verdaderos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, dice que tenemos la simiente de Dios en nosotros, la semilla de Dios. ¿Y esa qué produce en nosotros? Frutos. De manera natural. No de manera espontánea, de manera natural. Es decir, ¿cuáles son los frutos según Gálatas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, esas cosas, si yo digo que soy un verdadero cristiano, esas cosas deben ir brotando en mí de manera natural. Poco a poco, no se alarmen. Algunos que son más nuevos dicen, es que todavía me falta mucho. Sí, está verde, todavía está verde, pero empieza a brotar.
Preocupante es si tengo varios años en la fe o muchos años en la fe y no se ven esos frutos, no se ve nada. Preocupante. Algo está pasando, algo no está bien, porque Jesús enseñó algo muy duro, que por sus frutos seríamos conocidos. Sí, porque no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Dice, entonces, todo buen árbol da buen fruto y el árbol malo da malos frutos. Porque el buen árbol no puede dar mal fruto y un árbol malo no puede dar buen fruto. Entonces, por su fruto se reconoce el árbol, ¿sí? Entonces, si mis frutos son malos, cuidado. Posiblemente creo que estoy en el reino, pero no lo estoy. Y entonces hay que ir corriendo a Cristo. Porque sí hay una cuestión que es indudable en eso. También dice fe. Debemos ser ejemplo de fe. ¿Quién moldea la fe de la familia y de nuestros hijos? Nosotros. Y si de repente ya estamos agobiados, ya no estamos bien firmes en la fe. Firmes en la fe, confiamos en nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Vamos a buscar a nuestro Dios, dependemos de nuestro Dios, glorificamos a nuestro Dios en todo, aún en la adversidad, aún en los problemas, glorificamos a Dios. Aún en la prueba, glorificamos a Dios. No digo que sea fácil, pero glorificamos a Dios. Y dependemos de Dios. No es así de, es que Dios ya me abandonó, no, Dios ya no me quiere, ahí quedó la fe. No, fortalecemos en el Señor, siempre. Fortaleza, y es lo que mostramos siempre. Dependencia, confianza, es tranquilos, hijos. Nuestro Dios nos va a ayudar. Nuestro Dios va a responder. Vamos a orar, vamos a depender de Dios. O sea, ¿qué mostramos? Eso es lo que tenemos que ir. Esa es la parte de la fe que nos corresponde, principalmente a los varones. No deben ver más fe en mi esposa. Deben ver fe en ella, claro, pero no deben ver más fe. No deben ver que la fe de mi esposa sostiene mi matrimonio, que la fe de mi esposa sostiene mi familia. No. Si acaso la de los dos, pero principalmente la mía. Esa es la que debe fortalecer. Ese es mi rol, es mi responsabilidad. Y también dice pureza, que le pide a Timoteo que sea ejemplo en pureza, santidad, piedad. Lo que elegimos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que seguimos. La pureza no es para los ñoños. La pureza no es para los anticuados. La pureza no es para las mujeres. La pureza es para los hombres de Dios. Si somos hombres de Dios, si queremos ser hombres de Dios, la pureza debe ser una parte esencial de nuestra vida cristiana. No es negociable. Dice en Hebreos 12, sin santidad nadie verá al Señor. No es de, vengo a la iglesia, pertenezco a la iglesia. Eso no significa nada. Si yo no practico estas cosas, no significa nada. Puedo ser el más devoto y más servicial en la iglesia. Si esto no lo llevo por obra, día a día, empezando por mi hogar, no significa nada. Mi profesión de fe. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos muchos milagros. ¿Y qué dijo Jesús? No los conozco. Apártense de mí, son hacedores de maldad. Nunca los conocí. Es peligroso. Por eso debemos evaluarnos. Pablo exhorta a la iglesia de Corinto, examínense para ver si están en la fe. Último punto, liderazgo en la protección. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 2, segundo capítulo, esas sí las puse fácil a algunos. Génesis 2:15. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol
ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le da una instrucción muy clara y precisa al hombre, no a la mujer, no a ambos, al hombre. De todo puedes comer, del árbol del bien y del mal no podrás comer. El día que comas vas a morir. Lo que hablábamos la otra vez, aquí no habla de libre albedrío, son instrucciones, habla de responsabilidad. Porque como se entiende hoy el libre albedrío es, Dios me dio la capacidad de hacer lo que me dé la gana. No, Dios no dio esa capacidad a nadie. Dios dio la responsabilidad. Puedes comer de este no comerás, y el que cuando lo hagas, morirás. Dios dijo, esta es mi palabra, y si no la obedeces, morirás. Dios dijo, este es el camino, y si no lo sigues, morirás. No está dando alternativas, está diciendo, es por aquí, y si tú no obedeces, no. Entonces no hay libre albedrío en el sentido de es que cada quien puede hacer lo que quiera con su libre albedrío. No, Dios no dijo eso, nunca. Dios nos dio a los hombres, a los seres humanos, la responsabilidad. Y si no obedecemos, va a haber consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dios le da esa instrucción para que él la guardara a él y sus descendientes. Él tenía que enseñarla y él tenía que cuidar de obedecer eso. ¿Verdad? Capítulo 3, de ahí mismo en Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Eva había sido instruida? Sí. Eva fue instruida porque Eva le dijo, no debemos comer de ahí. Sí hubo instrucción. ¿Qué es lo que pasó? El hombre no protegió. Mucha gente dice, es que Adán, quién sabe dónde estaba, y la serpiente agarró a Eva y la manipuló y comió y ya después le dio a él. No, Adán estaba ahí. En ninguna parte dice que Adán no estaba ahí. No sé si quieren eximir la culpa de Adán de esa manera, pero Adán estaba ahí presente. No se dirigió con Adán, se dirigió con Eva. La manipuló, pero Adán estaba presente. ¿Y qué hizo Adán? Nada. No protegió. Él tenía que proteger. Él tenía una responsabilidad. Él tenía que entrar, decir no, y él tenía que evitar eso y obedecer a Dios. Sin embargo, él también fue tentado y no protegió. ¿A quién responsabilizó Dios? Primero, a Adán. Claro, Adán aplicó la de la mujer que me diste, ¿no? Así de, o sea, echando la culpa a Dios, ¿no? Porque la mujer que tú me diste es la que me hizo caer esto. Pero Dios responsabilizó a Adán. ¿Qué has hecho? Y el primer juicio fue hacia Adán. Y la tierra cayó en maldición por culpa de ese pecado. Nosotros como líderes en hogar tenemos que proteger, somos los encargados de proteger nuestro hogar de todas esas cosas, de las sutilezas del enemigo. El enemigo es muy sutil. ¿Qué es lo que hizo el enemigo? No le dijo, Eva, come del fruto para que seas así. Él le dio una pregunta así muy sutil, así de, ¿con que Dios dijo que no podían comer de ninguno? Dios no había dicho eso. No, aclaremos. Dios dijo que sí, pero de ese no, porque moriremos. Sí.
no morirán. ¿A quién le creyó más Eva? ¿A Dios o a Satanás? A Satanás. A veces cuando tomamos decisiones dentro de la familia, estamos creyéndole más a Satanás que a la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia nos dice, instruye a tu hijo de esa manera. Es que la ciencia, es que la psicología, es que los estudios dicen que así se debe hacer entonces la crianza respetuosa, ¿no? No hay que decirle que no a los niños. Y entonces cedemos ante las palabras del enemigo en lugar de decir cómo Dios nos está diciendo. No, es que los estudios ya demuestran, ya toda frase que empieza con los estudios demuestran, ya la damos por cierta, ¿no? Y entonces, en lugar de yo, como padre, buscar sumergirme en la palabra, es cómo debo cuidar, cómo debo proteger, cómo debo guiar a mi familia, cómo debo instruir a mis hijos. Y como es difícil, porque luego no le entiendo, tengo que estarle buscando, tengo que quemarle el coco, mejor pongo un video que me diga cómo ser papá. Por gente del mundo, gente del reino de las tinieblas, que me enseña a mí a criar a mis hijos en el Señor. ¿Se dan cuenta de la ironía? Y caemos los cristianos en eso, más de lo que quisiéramos, ¿eh? Ojalá fuera una exageración mía, pero lo veo mucho. Cuidado lo que permitimos entrar a nuestros hogares. Tenemos que tener cuidado porque hay cosas que permitimos entrar a nuestros hogares donde estamos dando entrada al enemigo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque el diablo es sutil. Miren, el diablo no trabaja para hacernos caer de inmediato, ni nosotros ni nuestros hijos. No es así no tiene prisa. Él puede planear a meses y años. Es muy sutil. Es muy paciente. Lo que nosotros no, él es muy paciente, él planea, él es sigiloso, él empieza a ver. Entonces no llega con las cosas así de caigan, sean pecadores. No, es muy sutil. ¿Cómo empieza el adulterio? No llega una mujer y así de, no mames, ¿no? ¿Cómo empieza? Con una atención. Con una simple atención un detalle, una cosita. ¿Cómo estás? A preocuparse, a hacer, poco a poco. Es sutil y puede pasar meses. ¿Por qué? Porque el enemigo a veces no lo hace a prisa. Porque sabe que podemos rechazar, pero sabe que si nos dan la atención que no estamos recibiendo y empezamos a ceder, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de lo que permitimos. Nosotros somos llamados a proteger y santificar a nuestra familia, no solo de los peligros terrenales, porque los peligros espirituales son mucho peores y son los que a veces no nos damos cuenta. Y si no estamos protegiendo de eso, estamos poniendo a nuestra familia en un peligro. Permitimos muchas cosas que no deberíamos a veces. ¿Cómo debemos hacerlo? Velando y orando, estando atentos, no minimizando las cosas, no menospreciando las artimañas del enemigo, sino no es que le vamos a ver al diablo en todo, porque algunos hasta en la mayonesa ven al diablo, no se trata de eso, ¿sí? Pero cuidamos las cosas. ¿Qué están escuchando? ¿Qué están viendo nuestra familia? Eso nos toca el liderazgo. Ahí sí ejercemos una autoridad. Sí, es más, si nuestra esposa está escuchando cosas que no debe, ahí ejercemos autoridad. No está bien. Hay que honrar a Dios. ¿Sí? Hay que cuidar. Cuando mi esposa de repente escucha ciertas enseñanzas de ciertos pastores que le gusta, yo escucho. Y cuando escucho algo ahí, a ver, cuidado, la Biblia, esto, ¿sabes? Con la Biblia. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar la doctrina, porque eso es lo que hace el hombre, eso es lo que no hizo Adán. ¿Y qué pasó? Estamos todos desgraciados por culpa de ese Adán y su falta de liderazgo y protección. Nosotros tenemos que cuidar. Dios nos delegó ese cuidado y protección a nosotros. Entonces, cuidamos lo que escuchan, cuidamos lo que vemos, cuidamos lo que aprendemos, cuidamos lo que dejamos entrar a nuestro hogar. Nos preparamos para las dudas. Las respuestas las deben encontrar en nosotros principalmente.
Principalmente nosotros debemos ser la fuente de las respuestas. No los maestros, no la gente, no los amigos, nosotros. Ni siquiera la mamá, nosotros. Debemos estar preparados. No en internet. Nosotros debemos meter a la palabra. Miren, hoy vivimos un tiempo muy complicado con los jóvenes. Y ese tiempo es que quizá en ciertas generaciones no se vivió, pero con el exceso de información y con mucha de la cultura, se está bombardeando a los jóvenes con ciertas cosas contra la teología, que la ciencia, que si esto, que si el otro. Y de repente llega el joven, tiene preguntas y los papás no tenemos respuestas. Eso es peligroso, está apartando a los hijos. ¿Sí? Hay estadísticas que están mostrando cómo los hijos de familias que se están apartando porque no tienen respuestas, porque los papás no saben responder, los papás no están preparados. Algo que deberíamos de prepararnos todos los varones y todos los padres es en la apologética, aprender a responder, que nuestra fe tiene respuestas claras y contundentes, lógicas, confiables ante cualquier cuestionamiento. Nuestra fe no se basa en ilusiones, en ideas, en cuentos de hadas, se basa en una realidad eterna, avalada por la historia, congruente, lógica. Pero de repente vienen bombardeos, vienen videos de ateos, de gente del mundo y que dan ciertos argumentos y de repente no sabemos qué contestar. ¿Y por qué mis hijos se alejaron? Porque no hay respuestas. Porque no sabemos guiarlos y por todo lo demás que dije. Debemos tener cuidado. Nosotros nos capacitamos para discernir malas doctrinas. Nos llenamos de la palabra para discernir. Eso no es correcto delante de Dios. Esa doctrina no está alineada a la voluntad de Dios. Así que podríamos seguir por mucho tiempo aquí, pero vamos a parar en esto. Hay una responsabilidad en el liderazgo de la familia. Y eso nos toca a los varones. Tu liderazgo en casa se parece al descrito en la palabra, a lo que hemos hablado. ¿Eres el ejemplo del cristiano que debería seguir a la familia? ¿Estás asumiendo el liderazgo espiritual de tu hogar o está delegado a la esposa? Es un error delegar. Es un error de ambos que la mujer usurpe el lugar del liderazgo espiritual y el hombre lo permita y lo delegue. Es un error. La mujer ha tomado ese lugar porque hay una silla vacía, pero no debe tomarlo. Debe empujar al marido a que lo tome, porque eso es lo que le corresponde. Entonces, si bien la mujer puede ser una excelente ayuda, y lo es un trabajo en equipo, es una guía también para la cabeza, pero la cabeza es el esposo. Dios le delegó la responsabilidad al hombre y va a pedirnos cuentas a nosotros. Entonces, la mujer no debe tomar ese lugar vacío, debe respetarlo, debe honrarlo, debe trabajar en conjunto con el esposo totalmente. Yo no digo que la mujer se desentienda, pero el liderazgo no le corresponde. Así que si no has liderado a tu familia como Dios manda, hombre, arrepiéntete y vuélvete al Señor y empieza a hacerlo hoy, porque Dios va a pedir cuentas. El pastor de la familia es el esposo. Yo no soy el pastor de las familias. Yo no tengo la responsabilidad de sus familias. Ustedes, varones, son los pastores de sus familias, de sus esposas, de sus hijos. Y tienen que asumir esa responsabilidad. Es que el pastor tiene que enseñarles, no. Yo sí, vengo a enseñar a la iglesia y lo voy a seguir haciendo. Pueden buscarme, sí, pero la responsabilidad recae en cada quien, ¿sí? El responsable de la vida espiritual de la familia es el varón, no el pastor de la iglesia. Nosotros alimentamos, ¿sí? Guiamos hacia Cristo. Y vamos a tratar de servir de una manera que honre a Dios. Pero la responsabilidad recae en las familias, ¿sí? La vida espiritual, los hijos no pueden delegarla a una escuela dominical,
a un grupo de jóvenes, nada de eso. ¿Podemos ser de bendición con los ministerios que hagamos? Sí, gloria a Dios. Pero no podemos decir, ¿por qué mi hijo se desvió? Si iba todos los domingos a la escuela dominical y hacía sus dibujos del arca y de nubecitas. Eso no lleva a Cristo a nadie, ¿eh? Es para cuidarlos, es sí sembrarles algo a los niños, está bien, pero eso no nos lleva a la vida eterna. Nuestro liderazgo, sí. Les voy a leer ya para terminar algo que hice. Yo creo que algunos o la mayoría espero que conozcan el discurso de Josué completo. Sí, yo leí un fragmento, el de yo y mi casa serviremos a Jehová. El discurso completo pues está exhortando a los varones a que recuerden de dónde los sacó Dios, a volver a esos caminos, reconocer a todo lo que Dios ha hecho en sus vidas y bueno, y quitar los ídolos y servirle a Él. ¿Cómo se vería o cómo hablaría Josué si estuviera aquí? Posiblemente sería algo así. Hermanos, he caminado lo suficiente para reconocer una batalla cuando la veo. Y hoy veo una que no se libra con espadas, sino con distracciones, comodidad y apatía. Veo hombres que aman a Dios, pero han dejado vacía la silla del liderazgo espiritual en su hogar. Esperan que la iglesia discipule a sus hijos, que su esposa sostenga la fe de la familia o que el tiempo haga lo que solo un padre puede hacer. No se engañen. Siempre servirán a algo, al trabajo, al entretenimiento, al éxito, al cansancio o al Señor. La pregunta no es si sirven, sino a quién sirven. Recuerden todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Él los buscó cuando estaban perdidos, sostuvo sus matrimonios cuando parecían quebrarse, proveyó cuando no había recursos y tuvo misericordia cuando ustedes fallaron. ¿Responderán a esa gracia con indiferencia? Yo ya he decidido. Mi agenda servirá al Señor. Mi casa servirá al Señor. Mis hijos sabrán quién es su Dios porque me verán seguirlo. Mi esposa no caminará sola en la fe porque yo caminaré delante de ella. No como un hombre perfecto, sino como un hombre rendido. Así que hoy los exhorto, levántense, abran la escritura en sus hogares, oren con sus familias, arrepiéntanse donde han sido pasivos y vuelvan a ocupar el lugar que Dios les dio. Porque una generación de hombres pasivos levantará hogares débiles, pero una generación de hombres que teme al Señor dejará una herencia que permanecerá mucho después de que su voz se apague. Escojan hoy a quién servirán, pero en cuanto a mí, mi casa y yo serviremos al Señor. Padre, mis palabras muchas veces van a ser insuficientes, Señor, pero tu palabra es poderosa. Y tú dijiste que no volvería a ti vacía, sino que sería prosperada. Yo te pido que tú confrontes nuestros corazones, no solo este momento, Señor, todos estos días, todo este tiempo, toda nuestra vida para asumir la responsabilidad que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, danos la fortaleza, danos la sabiduría. Llénanos de ti, Señor. Ayúdanos a recordar de dónde tú nos has sacado, Señor. Ayúdanos a recordar todos los milagros que hemos presenciado de ti en nuestra familia. Cómo ha habido provisión sobrenatural, Señor. Cómo has restaurado nuestros matrimonios. Cómo has fortalecido nuestra fe. Cómo has guardado a nuestros hijos. Cómo has hecho maravillas en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a reconocer. Ayúdanos a no ser pasivos y volvernos a ti con todo nuestro corazón, Señor. Asumir completamente nuestra responsabilidad en la familia, Señor. Porque para que seamos una iglesia sana debemos tener familias sanas. Y este es el modelo de una familia sana, Señor. Ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos a hacer lo que nos corresponde. Ayúdanos a quitar los pretextos y las excusas que a veces ponemos, Señor. Guárdanos de la apatía y de la negligencia, del amor al mundo, al pecado, de la pasividad, Señor. Ayúdanos. Vuelve nuestros corazones a ti y nos volveremos a ti, Señor. Danos entendimiento y claridad de estas cosas, Señor.
Ayúdanos a ser hombres temerosos de ti. Que podamos ser catalogados por los que nos rodean como hombres de Dios. Y que nuestra familia pueda reconocer que somos hombres de Dios, Señor. Y que vivamos para glorificar tu nombre. Hoy ya no estamos en un tiempo donde conquistamos fronteras y territorios, pero sí conquistamos familias, Señor, y extendemos tu reino en lo espiritual. Ayúdanos a ser esos hombres, Señor, y adoptar esa responsabilidad delante de ti, que tú ya nos has dado, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, pero que dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.